Seguimos estudiando y conociendo la providencia de Dios, y eso nos trae gozo, nos trae paz, confianza, porque entendemos que Dios controla toda su creación y que Dios sustenta toda su creación. Estamos viendo un solo tema, la providencia general de Dios, y hemos ya abordado dos puntos. Hoy estaremos abordando el tercero, pero quiero siempre recalcar cómo definir la palabra providencia de una manera que pueda ser entendible, porque hemos dicho que la providencia es la actividad continua y muchas veces invisible de Dios en el sostenimiento de su creación, de su universo, de todo lo que Él ha hecho. Es decir, que Él provee y prevé las necesidades de cada criatura. Y esto es importante. Así que dentro de la providencia general de Dios hemos visto ya dos puntos. Uno, que Dios sostiene el orden creado. Y puedes verlo en los videos que ya lo hemos dado o enseñado. Y también el otro punto que vimos es que toda la vida de su creación depende de Dios. No se trata de nosotros, no se trata de la medicina, no se trata del sustento que el hombre pueda hacer, aunque eso no en ningún momento da licencia para que la gente no trabaje, pero es Dios el que está detrás de todo esto. Y hoy entonces vamos a detenernos a hablar sobre el tercer punto de la providencia general de Dios, y vamos a ver cómo es que Dios controla todos los elementos de la creación. Es decir, Dios tiene en control todo. No es que Dios hizo su creación como algunos creen y se apartó y la dejó funcionando. No, Dios siempre está presente, siempre ha estado presente en su creación. Tal vez no siempre se ha manifestado de tal manera que los hombres lo puedan ver. Se manifestó en el diluvio y los hombres lo vieron, se manifestó en Egipto y todos supieron, tanto creyentes como paganos supieron que era Dios. Y también en diferentes momentos de la historia vemos a Dios actuando, aunque no lo veamos, Dios siempre está actuando, porque eso habla también de su soberanía, pero también habla de su providencia en la cual estamos tocando. Así que Dios controla todos los elementos de la creación. Por ejemplo, Dios controla los ciclos de la creación, y voy a leer entonces el Salmo 147, versículos 7 al 9, para seguir en esta línea. No queremos, ni estoy intentando dar conceptos de diccionario. Creo que la mejor definición de los atributos de Dios o de las perfecciones de Dios debe ser dada con la palabra del Señor, porque qué mejor que la Biblia para responder a todo eso, para enseñarnos sobre la gloria del carácter de Dios. Así que el Salmo 147 dice de la siguiente manera: cantad al Señor con acciones de gracias, cantad alabanzas con la lira a nuestro Dios. El que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes, Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. En otras palabras, está utilizando ejemplos de lo más común que uno entiende. Es un lenguaje que entendemos y que muchas veces nosotros ni siquiera nos preguntamos cómo hacen tantos pequeños animales que nos acompañan, en este caso en Texas, en Dallas, en toda esta área de Metroplex, tanto las ardillas como los conejos, como todo ese tipo de animalitos silvestres que muy pocas veces nos ponemos a pensar cómo hacen ellos para alimentarse. No nos detenemos a pensar en las grandes tormentas o las torrentes de agua que caen, qué pasa con los nidos de los pájaros en los árboles, qué pasan con aquellos pajaritos que tienen pichones. Nada de eso nosotros pensamos, pero porque no nos toca a nosotros ni pudiéramos hacerlo, pero es Dios el que está en control de los elementos de la creación. Así que Dios envía también todo ese tipo de ciclos, y Dios los protege, porque es lo que está diciendo aquí el salmista: Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Dios está constantemente
cuidando de su creación, porque sencillamente, amados, Dios es Dios. Y Jesús se lo dio un ejemplo cuando habló de Salomón y dijo que, o de los lirios del campo, que ni siquiera Salomón con todas sus riquezas se había podido vestir como los lirios del campo. Y habló de los pajarillos que sin hilar y trabajar, ellos siempre tienen su alimento. ¿Acaso no valéis vosotros mucho más? Esto nos conforta, porque no es que Dios vaya a desamparar a los seres más pequeños e indefensos con menos entendimiento o con menos posibilidad. Dios sustenta a toda su creación, y el salmista en el Salmo 147 lo está diciendo. Ahora hay otro texto que quiero leerles, que es un texto que está en Job capítulo 37, versículo 1 al 13, pero lo voy a leer en diferentes partes porque dice algo muy, muy hermoso. Y Job comienza diciendo: ante esto también tiembla mi corazón y salta de su lugar. Escuchad atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta, y su relámpago hasta los confines de la tierra. Tras él ruge una voz, truena él con su majestuosa voz, y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Porque a la nieve dice: cae sobre la tierra, y al aguacero y a la lluvia sed fuertes. Él sella la mano de todo hombre para que todos conozcan su obra. La fiera entra en su guarida y permanece en su madriguera. Estos textos, pensamiento tras pensamiento de Job, inspirado por el Espíritu Santo, nos está describiendo la providencia de Dios. Nos está definiendo cómo Dios controla los elementos de la creación. Nos está diciendo que incluso el trueno ante el cual todos temblamos, porque ni siquiera sabemos dónde va a caer el rayo, lo que menos queremos es ser nosotros parte de eso. Ante Él no solo los animales o las fieras, porque utiliza la palabra la fiera, entra en su guarida y permanece en su madriguera. Es decir, las fieras no se mueven, pero aún el hombre tiembla ante eso. Por eso es que Job le llama poéticamente la voz de Dios. Ante esto también tiembla mi corazón y salta de su lugar. El justo Job no estaba envalentonándose y diciendo yo no tiemblo, sino que él estaba reconociendo la gloria de la providencia de Dios. Sin embargo, y yo quiero hacer una reflexión con esto, porque lamentablemente se ven hoy pastores o líderes en los medios de comunicación hacer cosas terribles como decretar y decir que porque tienen una declaración de fe o están decretando o tienen algún aceite en las manos, ellos han dicho que van a deshacer o van a desaparecer una pandemia como el coronavirus, porque no entienden la providencia de Dios. Pero tú y yo tenemos que rendirnos constantemente ante el Señor y creer que en su providencia Él está en control de todos los elementos, aún de los microorganismos, porque todos le obedecen a Dios, toda su creación le obedece. Solo hay un ser que no obedece a Dios, y ese ser es el hombre. Sigo con esta lectura porque hay cosas muy importantes en Job y el tiempo me está avanzando. En la segunda parte del texto dice: del sur viene el torbellino y del norte el frío. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. Por supuesto que es una forma poética de decirlo. Job no está diciendo que Dios sopla y se forma el hielo. Es decir, Dios ya ha creado todos los elementos para que esto suceda, pero es una forma poética. Luego dice: también Él carga de humedad la densa nube y esparce la nube con su relámpago. Aquella gira y da vuelta por su sabia dirección, para hacer todo lo que Él le ordena sobre la faz de toda la tierra. Es decir, la providencia de Dios hace que todos los ciclos, que todos los elementos de la creación le obedezcan. Por eso dije anteriormente, todo obedece a Dios. Todos los animales, todas las fieras, todos los elementos de la naturaleza. Pero hay un ser que no obedece a Dios, que es el ser irónico, más inteligente, y es el hombre, y no lo hace. Así que aquí está haciendo una declaración Job de ese atributo
atributo o de esa perfección de Dios que es su providencia y cómo Dios controla todo en los elementos de la creación. Y termina entonces Job diciendo lo siguiente: ya sea por corrección o por el mundo suyo o por misericordia, Él hace que suceda. Mis amados, lo que está sucediendo también es por la providencia de Dios y el control de Dios. Bendiciones.